En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Oh luz dichosísima de todo cristiano, inunda lo íntimo de los corazones. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Aumento de virtudes haz que merezcamos, da el eterno gozo, da el feliz descanso. Ven a nuestras almas, oh Espíritu Santo, y envíanos del cielo de tu luz un rayo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar estos 3 últimos días de la novena y vamos a sumergirnos ya en el Nuevo Testamento. Particularmente vamos a dedicarle hoy un lugar a la Santísima Virgen. Si hay en verdad una socia del Espíritu Santo para hacer las obras, es ella. Si pudimos seguir aquellas pláticas que fuimos dando anterior a la novena, una de ellas le dedicamos también para reflexionar sobre esto, ¿no? Y citábamos en ese momento San Luis María Griñón de Montfort, San Bernardo, donde nos recordaban algo que Dios mismo ha querido que nosotros conociéramos, que para hacer la obra más espléndida el Espíritu Santo quiso contar con ella. Dios le pidió el consentimiento a la Virgen y ella y el Espíritu permitieron que el Verbo se encarnara. Y San Bernardo va a usar la imagen del acueducto de la gracia, pero no solamente la Virgen como canal, sino un canal que viste de su carne a la gracia, ¿no? La gracia que se marianiza, decíamos. Entonces, no podemos hablar del Espíritu Santo y hacer lección de lo que podría a nosotros ayudarnos a entrar en Pentecostés sin tomar a la Santísima Virgen, ¿no? Sabemos que allí donde hay un texto de la Sagrada Escritura está Cristo, donde está Cristo está la Santísima Virgen. Siempre podríamos referirnos de alguna manera a ella. Pero vamos a hacerlo allí donde la Sagrada Escritura de modo explícito la refiere, ¿no? Y vamos a ver allí un texto que nos va a introducir de lleno en estos últimos 3 días, para que en verdad como que nos renovemos en el tono, digamos, de esta preparación, que la tomemos con mucha seriedad, con muchísima confianza, porque detrás de nuestra esperanza está la promesa de Dios. El objeto de nuestra fe es el objeto de nuestra esperanza, o sea, el objeto de lo que nosotros poseemos es el objeto de lo que queremos poseer. Parece una contradicción, pero es así. Lo que poseemos no es todavía pleno. Creemos, pero todavía esperamos. Lo que esperamos es aquello en lo que creemos, si no, no lo esperaríamos. Pero lo que creemos todavía no lo alcanzamos plenamente, ¿sí? Por eso en estos días hemos de esperar lo que ya creemos. Pero hemos de alimentar esa fe.
La lección de hoy la vamos a tomar del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 1 al 14. Hechos de los Apóstoles 1, del 12 al 14. Los apóstoles regresaron entonces del Monte de los Olivos a Jerusalén. La distancia entre ambos sitios es la que está permitida recorrer en día sábado. Cuando llegaron a la ciudad, subieron a la sala donde solían reunirse. Eran Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Santiago. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La referencia a este texto es la referencia explícita a la novena de Pentecostés. ¿Cuál es el texto que le precede a este? Es el texto de la ascensión. Jesús los había citado en el monte, desde donde Él asciende al cielo, ¿no? Pero allí cuando los cita, Jesús les invita a permanecer en Jerusalén. ¿Por qué? Porque Él les enviaría del Padre al Espíritu Santo. Dentro de pocos días, dice, serán bautizados en el Espíritu Santo. Recibirán la fuerza del Espíritu Santo que descenderá sobre ustedes. Allí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 5 y 8, los primeros versículos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando uno hace lección divina, uno de los elementos que debe tener en cuenta es eso, el contexto del texto. El texto es Hechos 1 del 12 al 14. El contexto es que previamente está el pedido de Jesús, no se alejen de Jerusalén, esperen. Recibirán el Espíritu Santo que los hará mis testigos, dice, en Jerusalén y de allí a los confines de la tierra. ¿Y cuál es el texto posterior? Es la elección del apóstol número 12. ¿Por qué? Porque ya Judas no estaba con ellos. Todo eso también tendría otras materias para rezar, pero no es lo que le vamos a dar ahora, ¿no es cierto? Vamos a centrarnos en el texto y el lugar que la Virgen tiene aquí. Vamos a tomar algunos elementos del texto. ¿Quiénes son los que van? ¿A quiénes señala el texto? Lucas señala a los apóstoles y los nombra ya con mayúscula. Es una identidad. Ya los apóstoles tienen una identidad. O sea, ellos son los testigos privilegiados, ¿no? Ellos son a quienes el Señor les confió cosas que a nadie más. Ese título apóstoles es de donde toma nombre la tradición viva de la Iglesia, es la tradición apostólica. ¿Dónde nace la tradición? En los apóstoles, por eso se llama tradición apostólica. Es de la tradición apostólica de donde nosotros vemos que nacen los evangelios escritos, de donde nacen las cartas apostólicas, de donde nacen las cartas pastorales, de donde nace el libro del Apocalipsis, ¿no? O sea, el Nuevo Testamento no es el que me dice que existe la tradición. La tradición me dice que existe el Nuevo Testamento y que toda la Biblia es asumida por la Iglesia. Por eso el valor de ver aquí en el cenáculo nuevamente, que es a donde vuelven, donde ellos se reunían habitualmente, ¿sí? Entonces aparece el nombre de los apóstoles. Aparece allí el nombre de los 11. Va a faltar todavía la elección de Matías, que vendrá después. Y ellos, lo que vemos aquí es que obedecen a Jesús. Ellos, le dice el Señor que ellos debían permanecer allí en Jerusalén. ¿Por qué? Porque recibirían el Espíritu Santo. Y la vemos a María en medio. Y ahí donde aparece nuevamente
claramente la relación de María y la esperanza. Por lo tanto, María y el Espíritu Santo. Cuando uno se detiene a considerar el lugar de María acá, naturalmente la referencia vuelve ¿a dónde? A Lucas 1 del 26 en adelante. Cuando en el corazón de María es acogido el anuncio: el Espíritu Santo vendrá sobre ti. María, creyendo, espera lo que Dios le promete. Porque cree, concibe. No es que por concebir cree, es la fe lo que le precede a la concepción. María concibe en su corazón lo que luego verá engendrado en su seno, ¿no? Así la Iglesia, ellos los apóstoles, en este caso alrededor de la Santísima Virgen, vuelven a vivir esta experiencia de la necesidad de creer, de que ese mismo Espíritu que un día envolvió y cubrió a la Santísima Virgen, cubriría a la Iglesia. Y María sabía de eso. María sabía de creer en las promesas de Dios, ¿sí? Y de ponerse a merced de Dios. Pero además, con esa experiencia que hace la Virgen, de que lo que vendría después ya no dependería de ella. Y esa va a ser la experiencia de los apóstoles. Cuando Jesús los llama junto al lago, si ustedes quieren volver a Mateo 4, al final del capítulo 4 de Mateo, cuando Jesús llama a los 4 primeros apóstoles, ellos dejan todo y se fían de la palabra del Maestro. Y siempre detrás de la llamada del Señor y de la invitación de Jesús hay un fiarse de Él. Aquí lo mismo. Es como que ellos vuelven a dejarse de alguna manera, o a fiarse de Dios, de Jesús. Van, esperan alrededor de María, y María de alguna manera está allí en este momento en el que la esperanza de la Iglesia está puesta en las promesas del Señor. Y entonces la Iglesia, que había nacido de la Pascua del Señor, recibirá el bautismo del Espíritu Santo, que los hará testigos. Cuando nosotros decimos, si nosotros recibimos el bautismo, el Espíritu Santo en el bautismo, ¿por qué necesitamos la confirmación? ¿O acaso no recibimos la plenitud de los dones en el bautismo cuando somos bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Sí, Dios no se dona en parte, porque Dios no se parte. Dios es siempre dándose Él, ¿sí? Pero en la confirmación, ese bautismo del Espíritu Santo, esa renovación de los dones del Espíritu Santo, nos conforma, nos configura ya con o como testigos de Cristo, ¿sí? Ya no es solo una identidad que nos refiere a Cristo en cuanto a que nos hace hijos de Dios, sino que también nos responsabiliza de la misión que eso implica. Por eso un cristiano es por naturaleza misionero. O sea, no puede el cristiano traicionar su identidad. ¿Qué es lo que va a suceder en Pentecostés? ¿Van a ser la iglesia? No, la iglesia nace con la Pascua, que incluye Pentecostés. Sí, porque Cristo en la cruz expira, deja que abran su costado, sopla sobre ellos el día de la resurrección, reciban el Espíritu Santo. Todos estos textos que nos describen un mismo hecho, no lo fraccionan a Pentecostés, sino que nos permiten comprender cuánta riqueza tiene este acontecimiento, que Juan cuenta unas cosas, Lucas va a contar otra, por ejemplo, ¿no? Pero lo que acontece es esto. Vuelve la Virgen a ser, de alguna manera, ese lugar en el que el Espíritu Santo vuelve a manifestarse. Pero ahora ya no es en la encarnación del Verbo, sino en la prolongación de la encarnación, que es la Iglesia, ¿no? La Iglesia es como un sacramento universal de salvación. Es el instrumento del cual se valdrá Dios para poder continuar la obra que se inició en el seno de la Santísima Virgen, cuando Dios, para salvarnos,
quiso asumir la mediación de la humanidad. En la carta a los Gálatas, San Pablo, cuando habla de la plenitud de los tiempos, Pablo va a decir, Gálatas 4, ¿no es cierto?, del 1 al 7, habla de la plenitud de los tiempos. Cuando se cumplió el tiempo establecido por Dios, ¿qué sucedió? Nació Jesús y nació de una mujer. Es la única referencia que Pablo hace a la Santísima Virgen. Nació de mujer. La plenitud de los tiempos está marcado por la presencia de esta mujer. La plenitud del tiempo de la Iglesia está marcado por esta mujer. Y entonces uno puede rezar con esto y estar también allí con María, y en esta lección, primero la lectura atenta del texto. Buscar estas referencias, ya les voy a dar una más ahora, este texto. La memorización, ¿sí? Esto de que se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres y de María. ¿De qué manera? Íntimamente unidos. Esa característica, íntimamente unidos, ustedes lo van a encontrar, si a ustedes les sirve, también como para la lección, en el capítulo 2, el versículo 44, lo mismo. Versículos 46, también. Y después también en el capítulo 4 de los Hechos de los Apóstoles, versículo 24. Y versículo 32. Luego capítulo 5, versículo 12. Todos estos versículos que yo les acabo de dar habla de esta característica de los primeros cristianos: íntimamente unidos, unánimes, en un solo corazón. Esa va a ser una característica que nosotros al momento de orar no la hemos de pasar por arriba, porque la oración tiene una dimensión eclesial. Lo expresa de una manera especial la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, las completas, esa liturgia de las horas que la Iglesia ha ordenado como oración de ella oficial. Es la voz de cada uno de los miembros de la Iglesia que se presta para que la Iglesia como esposa ore y viva esta característica de estar en la espera, ¿sí? Ya vamos a ver eso de dónde lo tomamos. Pero unánimes en la oración, característica que también queremos pedir en este Pentecostés. Yo no he de estar unánime con quienes a mí me gusta. Solemos nosotros sentir que estamos unidos con quienes tenemos simpatía. Eso no es unanimidad. No es la unanimidad del Espíritu. Unánime significa una sola alma. Y recuerdan que decíamos ayer que el alma de nuestra alma es el Espíritu Santo. Alma de mi alma, dice una oración. Entonces, ustedes al momento de verla a la Santísima Virgen, orando con los apóstoles, algunas mujeres y los hermanos de Jesús, pueden ustedes mismos referir las plegarias que tienen que haberse soltado en aquellos días. Fueron 9 días, desde la Ascensión hasta Pentecostés, fueron 9 días, porque a los 40 días Jesús asciende y a los 50 viene el Espíritu Santo. Son 9 días y luego viene Pentecostés. Por eso Pentecostés es la primera novena de la Iglesia. La Virgen y los apóstoles permanecieron íntimamente unidos. ¿Y por qué Jesús esperó 9 días? ¿Por qué el Señor esperó 30 años hasta salir a la vida pública? ¿Por qué Dios esperó tantos siglos para enviar a su Salvador? ¿No? Uno se lo podría también preguntar en esta lección, ¿no? Y sabemos que esto no tiene respuesta desde nuestro lado. Sí podemos y debemos confesar que Dios ha creído que eso, y Él sabía que era lo mejor.
¿Por qué les hizo esperar 9 días? ¿Por qué parece a nosotros el Señor demorarse en cumplir sus promesas también? Porque el Señor también toma en cuenta la disponibilidad. Les hizo estar a ellos 9 días en espera, alimentando el deseo de su corazón. Por eso, estos días de la novena hemos querido también invitarnos a estar así. Pero qué lindo es que estos últimos días, bueno, pensemos, ¿y dónde está María? ¿Dónde está ella? Le pedimos que ore con nosotros y que ore por nosotros. Pero no solo por nosotros, también con nosotros, porque ella no es solo la que está en la gloria, sino que también tiene su corazón en la tierra y camina con nosotros. Y entonces esto de la iglesia a partir de ese día vivirá siempre en esperanza, porque esperamos que Dios se manifieste plenamente. El Espíritu no vino para acabar la obra, sino que vino a completar en nosotros la capacidad de completarla. Porque vino en nosotros a darnos los dones necesarios para que nosotros, dejándonos hacer por Él y cooperando con Él, podamos completar la obra. Por eso el Espíritu y la Iglesia, hasta el final de los tiempos, claman, como dice el Apocalipsis, capítulo 22, versículo 17. El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y en esto recuerden lo que decíamos ayer. Continúa el versículo. El que escucha debe decir, ven. O sea, es un coro. Que venga el que tiene sed y el que quiera que beba gratuitamente del agua de la vida. Cuando el esposo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, no solo claman porque el Señor venga, sino también claman porque los hombres vengan. Y entonces la iglesia es puesta puente entre Dios y los hombres. Y el Espíritu hace esta obra, consagra el puente, para que los hombres tengan cómo llegar a Dios. Vengan y beban. Eso lo dice el Espíritu en la iglesia. Vengan, beban. Tomando, por supuesto, de aquello que Jesús había dicho en Juan 4, ¿no? Y así con estos textos vamos a hacer nuestra lección. Vamos a procurar ponernos allí en el cenáculo, ver a los apóstoles y de alguna manera gustar de esta experiencia, de estar considerando la realidad de aquellos que se conformaron o fueron conformados por el Señor como fundamento de nuestra tradición viva. Cuando yo bebo de la tradición, bebo de lo que ellos bebieron de la fuente. Sin ellos, yo no podría creer en las Sagradas Escrituras. Yo no creo en ellos por la Sagrada Escritura, sino que yo creo en las Sagradas Escrituras por ellos. Y así, verlos orar unánimemente. Imagínense esto de unánimemente con María. Lo que significa tener una sola alma con ella. Unánimes con la Virgen. Y clamando, ven al Espíritu, para que el Espíritu después en la iglesia clame, ven al Señor, y vengan todos los hombres a beber. A partir de Pentecostés, los apóstoles serán la voz que clama porque los hombres vengan a beber. Y eso es lo que podemos nosotros, y cuanto el Señor pueda quererles a ustedes decir con esta palabra. Y recuerden, en lugar de María en la Anunciación, la socia del Espíritu, ¿no? Y cómo aquí vuelve a estar asociada al Espíritu para que en la plenitud de los tiempos la encarnación se prolongue ahora en la iglesia. La iglesia constituida ahora puente. ¿Sí? ¿Para qué? Para que todos los hombres tengan como acceso al Padre, ¿no? Cómo llegar por Cristo en el Espíritu Santo al Padre.
Y vamos hoy a tomar el último don que nos queda en esta terapia del Espíritu Santo. Vamos a tomar el don del temor, del santo temor, que a su vez nos viene a ser una terapia del temor, del miedo. El santo temor de Dios es el remedio a los miedos que de muchas maneras afligen, inquietan a nuestras almas. ¿Qué es el don del consejo, del temor de Dios primero? ¿No? Porque a veces podemos llegar a confundir el temor de Dios, ¿sí? Tiene que ver con este sentimiento reverencial que el Espíritu Santo inspira en nosotros hacia la majestad de Dios. ¿Para qué? Para apartarnos del pecado y someternos a su voluntad. Cuando decimos santo temor, es el temor de verle ofendido, de no verle en verdad glorificado. El santo temor es esa invitación a vivir de una manera reverencial nuestra filiación. Yo no quiero verle ofendido a Dios. Ese es ese don que en los niños es tan evidente. Es un don que en los niños parece ser como más fácil de percibir. Ellos, cuando se les comparte lo del pecado y de la gracia de Dios, ellos lo experimentan así con mucha claridad o lucidez. A veces a nosotros nos cuesta dimensionar lo que el pecado produce en Dios. Pero bueno, esto tiene en nosotros una necesidad de terapia, diríamos, ¿no? El miedo que en nosotros se da como angustia, ansiedad, el mismo miedo, la tristeza, paralizan. ¿Cuál es la característica del miedo? La tristeza, la angustia, la ansiedad, paralizan. El Salmo 26, versículos 1 y 3, ¿qué es lo que reza el Salmo? ¿Sí? Aunque acampe frente a mí un ejército, yo no temeré. Pues ¿cómo hago? Podríamos preguntarnos, ¿no? El Salmo 22:4 también, el buen pastor. No temeré ningún mal, porque tú vas conmigo. Estas dos referencias también está en Proverbios 3, del 25 al 26. No temas, pues el Señor será tu seguridad. Él preservará tu pie de toda trampa. Ya con estos tres textos podemos ver cuál es la terapia del miedo. El primer elemento que se juega en el miedo es la fe. ¿De dónde tengo la certeza de que me viene la salvación? Levanto mis ojos a los montes, ¿de dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Él es mi guardián. Lo rezábamos en alguna de las pláticas cuando nos preparábamos para esto, ¿no? Entonces, lo primero en esta terapia del miedo es la fe. Que no se calle nuestra oración. Los padres del desierto vuelven a referir aquí la oración del corazón. Dicen, cuando venga el miedo, dale al miedo el látigo de la oración del corazón. Nombra a Jesús. Señor Jesús, ten piedad de mi pecador. Y el miedo tiene esta característica de hacernos vivir fuera del tiempo presente. La terapia de la fe es la terapia de vivir ciertos del momento presente. ¿Por qué? Porque el miedo hace que uno tema el mañana, tema el paso siguiente, tema lo que pueda venir, tema lo que no sabe que va a venir. O también le persigue la angustia y la aflicción de lo que fue.
o de lo que no pudo ser. La fe hace vivir esa relación con Dios en el ahora. ¿El ahora de qué? De su gracia. En cambio, el miedo hace vivir fuera de la hora presente. Y nos hace ya estar afligiéndonos por lo que podría llegar a venir. Por eso, también unido a la fe, la humildad. ¿Por qué? Porque el hombre pone excesivamente su confianza en sí mismo. Creo poder solo. La fe sin la humildad no es posible, porque la fe es obediencia, es fiarme, porque la fe no es un juicio que asiente a algo que se le dice. La fe es fiarse de alguien, es saber que el Señor no quitará su mano debajo de mí, que Él no dejará hundirme, como cuando Pedro le suplicó mientras se hundía. Ahora, lo que yo les digo no es algo que nosotros podamos tener solo como certeza intelectual. No, la certeza la tiene el que hace la experiencia. Y entonces, unido a la humildad, fe, humildad, la caridad. Dice San Juan que donde está el amor, huye el temor. Vamos a ver las dos, de alguna manera, las dos causas del temor que estarían dentro del temor terapia, que para nosotros es bueno tener, el santo temor. Primero, el temor al juicio. ¿Qué quiere decir esto? Hemos de tener miedo. No es el miedo, sino el temor a perderme de aquello de lo cual el Señor me tiene como reservado. El juicio no es una sentencia de Dios. El juicio, cuando me toque comparecer, será alcanzar lo que he elegido. Y entonces, como tantas veces obramos con no poca ceguera, con no poca fragilidad, con no poca oscuridad en la que nos envuelven nuestras pasiones, es bueno también para la virtud tener el temor al juicio. El juicio en el que yo daré mi propia sentencia. Yo no quiero elegir verme privado de Dios. Y entonces esto se alimenta de la consideración de lo que me pierdo. De lo que me pierdo cuando yo elijo no cumplir o no obedecer a su voluntad. Contrapuesto a esto está el temor propio del amor, que es ya no es el temor a perder esto, ¿no? Sino está en esto de lo que hace el amor en nosotros. El santo temor de Dios, cuando es ya perfecto en nosotros, brota del amor, ya no del temor al juicio, a lo que podría perderme, sino a lo que mi acto, mi obra, mi vida provoca en el corazón de Dios. No es lo que yo me pierdo, sino lo que yo provoco en el corazón de Dios. Entonces, la consideración de estas dos cosas ayudan al temor virtud, que acompaña a este don del Espíritu Santo que también viene en nosotros a curar nuestros miedos y angustias. La necesidad que tenemos de hacer experiencia de Dios para ver lo que perdemos cuando lo perdemos y de lo que entristecemos cuando le ofendemos. Es como un niño que sabe lo grande del amor de su papá o de su mamá y que cuando toma conciencia de lo que le provocó al corazón de su papá o su mamá, le duele, llora. No tanto por lo que hizo de mal, sino por lo que le provocó
al corazón de su papá. Podría dolerse, ¿por qué? Porque se perdió tal vez de un premio, porque se perdió tal vez de un beneficio, pero eso es un temor imperfecto. Todavía esa terapia necesita crecer. Necesitas la terapia del amor, pero para eso necesitas tratarlo a Dios. Por eso la terapia del santo temor de Dios, como remedio al miedo, a las angustias y ansiedades, miedos que nos paralizan, es la experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios que hemos de poder hacerla en la comunidad cristiana. Por eso, la comunidad cristiana, esa que queremos consagrar al Espíritu Santo este domingo, tiene que ser una experiencia de acogida para las almas. La catequesis. Si yo les preguntara a ustedes qué es la catequesis, casi que naturalmente nosotros pensamos en los niños y en lo que tenemos que enseñarles. Y sin embargo ya no es así. Y se los digo yo, tal vez no está escrito así en ningún lado. Hoy la catequesis es hacernos cargo de la historia de alguien que necesita encontrarse con Jesús. Que no es que necesita saber un manual para responder a las cosas de Dios. Necesita encontrarse con Dios. Y entonces la catequesis hoy puede ser un itinerario de caridad, que pueda venir a orar con nosotros, a servir con nosotros, a hacer obras de caridad con nosotros. Y tal vez sepa pocas cosas decir de Jesús, pero puede llegar a un encuentro con Jesús más grande que el que llegamos nosotros, que a veces suponemos saber más. La terapia del santo temor es la terapia de la catequesis. Una buena catequesis libra de los miedos. Una catequesis que se reduce a enseñar cosas, pero no a llevar el encuentro con Cristo, médico, pastor, luz, verdad, vida, consuelo, esperanza, pan de vida. Es una catequesis que se dedica solo a instruir, pero no a curar. ¿Por qué tantos niños pasan por nuestras catequesis? A veces con la experiencia de piedras por el agua, mojados solo por fuera, no transfigurados, han sido heridos de niñitos, pasan por nuestra catequesis y su herida ni siquiera la hemos podido tocar. No hemos sido capaces muchas veces, algunas sí, pero muchas no, de poder poner a ese niño frente a Jesús médico, que pudiera encontrar en Jesús el remedio para que esas heridas que le han causado sus miedos, su angustia, sus aflicciones, no le acompañen después, que lo vuelcan tan prontamente a la droga, al desorden en todos los ámbitos de su vida, o a vivir sin Dios, o a decir que no cree en Dios 2 años después de hacer su primera comunión. Nosotros, adultos tal vez, la terapia del santo temor, que es esta experiencia de que la mano de Dios está debajo, no me va a soltar. Pero eso no es una certeza, es una experiencia que se funda en una certeza de fe. Él me invita a confiar. ¿Qué le dijo a Pedro? Ven, camina sobre el agua. Ven. Y entonces, el santo temor de Dios también viene a secar todas nuestras lágrimas, porque hace bien llorar. Hay un texto del Apocalipsis, ya creo que haberlo referido, pero en el capítulo 21, versículos del 1 al 4. Él secará todas sus lágrimas, no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo de antes pasó. Qué lindo es que un niño, un adolescente, un joven, un adulto que de pronto se incorpora o se acerca a la comunidad cristiana. Qué lindo cuando ese niño, adolescente, joven o adulto hace una experiencia de camino con sus hermanos hacia Cristo, pueda escuchar estas palabras. El Señor ha secado toda lágrima de mis ojos. Lágrimas de pena o de lástima o de lamento. Ahora son lágrimas que lavan el corazón de sus pecados, lágrimas de consuelo, lágrimas de alegría.
porque las lágrimas no son malas, pero secará toda lágrima que proviene del dolor estéril, del lamento, ¿no? Entonces, ¿cuántas almas sufren la enfermedad del miedo, la ansiedad, la depresión, el aumento constante del índice de adolescentes con intento de suicidio o con autoagresión? El don del temor de Dios es terapia para esto. La experiencia de lo que somos en el corazón de Dios. El Espíritu viene a hacernos vivir este instinto reverencial. No es que a Dios le hemos de tener miedo, le hemos de temer ofenderle, por lo que en su corazón provoca el que yo no le quiera. Y entonces el amor hace perfecta también allí mis obras y mi respuesta a su amor. Bueno, con esto hemos terminado ya también de ver un poquito rápidamente lo de los dones, con los que hemos también querido estos días tratar algunas enfermedades del alma para la terapia del Espíritu Santo. Les aliento mucho a hacer esta lección, con mucha devoción. Pónganla así a la Virgencita, como la pusimos aquí, al ladito de su lugarcito de oración. Hagan esta lección, sencillita, son apenas 4 versículos, o 3 versículos, ¿no? Es muy breve, ¿no? Pero, ¿cuánto podemos de esto? Ver el contexto previo, ver a los apóstoles, el modo de orar de esta comunidad unánime, la Virgen, en la plenitud de los tiempos, la encarnación, Pentecostés, y en la plenitud de nuestra propia historia. No podremos llegar a la plenitud de nuestro tiempo sin ella. Que ella esté en medio de nosotros y nosotros estemos en medio de su corazón. Que dejemos que ella nos tenga allí y ella nos haga vivir a la espera del cumplimiento del Señor, de sus promesas con nosotros. Vamos a rezar al Espíritu Santo. La oración que la Iglesia hace el día de Pentecostés, la secuencia. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua de trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo. Lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dará el esfuerzo a su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Virginal Madre de Dios, oh María, esperanza y Madre nuestra, oh María. Alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre. Salve, salve, Reina del cielo, tú consuelas al que sufre, oh María. Al caído tú lo asistes, oh María. Alegraos ángeles, exultad arcángeles, consoladnos Madre. Salve, salve, Reina del cielo. Gloriosa Santa Elena, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.